hasta el fin del mundo. Amén, amén, amén. Primer libro de Corintios 1:27, 28. Y vamos a leer las Santas Escrituras en esta noche. Dice la Biblia de la siguiente manera: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Padre que estás en los cielos, gracias en esta noche, Señor amado, por darnos el privilegio de poder compartir tu bendita palabra. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno. Enséñanos, Señor, lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que capacitarnos para ser fuertes en un mundo tan confundido. Bendito Dios, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una iglesia capacitada es el tema de hoy. Vamos a tocar un punto muy especial para usted como cristiano, para usted como creyente. Usted tiene que estar capacitado. Si usted no está capacitado, mi amado, usted va a tener problemas. Actualmente hay un escándalo por la cruz de Cristo, y muchas personas no reconocen la palabra de la cruz de Cristo como un medio de salvación. Y mis amados, como podemos ver, hay infinidad de religiones, cristianas, no cristianas, sectas, denominaciones, hablando acerca de Jesucristo como una religión, pero no como un medio de salvación. Si usted ve en la televisión, en cada inicio de un video en YouTube, ahí hay un mensaje cristiano, y parece que fuera cristiano, pero no lo es. Ellos son una secta, son una organización que están transmitiendo un mensaje de Jesucristo como una religión, pero no como un medio de salvación. Estamos viviendo una era donde la iglesia cristiana debe estar capacitada y enseñada para enfrentar todos los desafíos del mundo político, del mundo social, del mundo económico, y que el liderazgo mundial está formando. Hoy se habla de un ordenamiento mundial, se habla de nuevos líderes mundiales, amenazas de guerras nucleares. Cada vez más países y líderes del mundo están compitiendo para poder obtener el liderazgo del mundo, mis amados. Y la iglesia, que no se diga. Han salido nuevas teologías. La Biblia está siendo boicoteada por el nuevo resurgimiento de nuevas doctrinas, nuevas teologías, nuevos pensamientos de hombres que se hacen llamar apóstoles y profetas, proclamando y decretando nuevos pensamientos. Cuidado, mis amados, esto es lo que está aconteciendo hoy en día. La nueva educación mexicana también está involucrada con sus nuevos textos gratuitos en este nuevo reordenamiento mundial. Pero mis amados, aquí es donde la iglesia como tal debe estar preparada para enfrentar estos nuevos desafíos que Satanás y sus demonios están interviniendo en las mentes de unas cuantas personas para tergiversar, para torcer lo establecido por Dios. Mis amados, si no nos capacitamos, traerá destrucción a nuestra vida cristiana. Amados, nosotros tenemos un libro que nunca pasará de moda, que desde hace más de 2000 años está queriendo ser extinguido. Se ha boicoteado de muchas formas, pero no han podido. ¿Sabe por qué? Porque son las palabras de Dios. Y este libro, mi amado hermano, que tenemos aquí, quizá usted lo tenga en su iPad, lo tenga en su celular, o lo tenga igual como la tengo yo aquí físicamente, mi amado. Si usted tiene eso en su mano,
lo invito a ponerlo en su mente, en su cabeza, en su corazón, porque será la herramienta única que podrá utilizar para vencer la apostasía que venga en contra de nosotros y de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Veamos, mi amado, la locura para unos y poder de Dios para otros. Muchos cristianos bien intencionados, pero mal enseñados, viven con una fe mística o con una fe positiva. La fe positiva, mi amado, no es como la fe bíblica. La fe positiva son confesiones de palabras, mientras que la fe bíblica es una fe donde el autor de esa fe es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ellos tienen miedo de lo que está aconteciendo en el mundo actual. Algunos dicen que estamos siendo adoctrinados, pero mis amados, ¿desde cuándo no hemos sido adoctrinados por los diferentes imperios mundiales que han salido? Mis amados, cuando Jesucristo vino a la tierra, había un imperio llamado el Imperio Romano. Eran los reyes y gobernadores del mundo en turno quienes gobernaban, quienes tenían la autoridad en el mundo total de esa época. Y ellos boicotearon a Jesucristo y a sus apóstoles y hasta los mataron. Mis amados, el evangelio de la cruz siguió fluyendo a pesar de esas muertes. Usted y yo, mi amado, debemos de estar preparados en la palabra de Dios, porque solo de esa manera podremos hacerle frente a la apostasía de hoy y será usado por Dios como un remanente para que el evangelio siga fluyendo. Pero si no conoce, mi amado, la escritura, solo vive emocionado en el cristianismo, solo toma la iglesia como una religión, llora, grita, canta, vomita domingo tras domingo, solo vive feliz cuando el pastor lo abraza, déjeme decirle que usted va a tener problemas. Porque está emocionado, pero no conoce la bendita palabra del Señor. Por eso el primer libro de Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora, mi amado, la Biblia es clara y dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice la escritura que hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Es lo que piensan algunas denominaciones cristianas carismáticas. Por eso a muchos se les hace más fácil compartir mensajes motivacionales que compartir mensajes bíblicos. Pero mis amados, no podemos llevar y vivir un evangelio lleno de emociones. No está mal. Es bien cierto que debemos anhelar con ansiedad estar en la casa de Dios, debemos de estar motivados, pero de nada sirve si desconocemos la bendita palabra del Señor. Dice la Biblia: pero los que piensan así no se salvarán, pues viven haciendo el mal. En la segunda parte de este texto dice: pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En otras palabras, dice que para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Ahora mire, mi amado, que no nos intimide nada de los acontecimientos actuales. Es una apostasía visible que tenemos que enfrentar, mis amados. Si hemos creído en la muerte de Cristo en la cruz, alcanzaremos la salvación y vida eterna. Si usted ha creído en Cristo, realmente en las palabras de la cruz, usted ya es salvo. Por eso, amados papás, hoy más que nunca, usted tiene que capacitarse conforme a las palabras de Dios para que pueda educar bíblicamente a sus hijos.
que ellos puedan defender la fe por medio de las palabras de Dios. El mundo tiene su propia sabiduría, que es la sabiduría del mundo. Dice el versículo 19: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, dice la Biblia. En otras palabras, en la Biblia Dios dice: dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. ¿Saben qué está diciendo el Señor con esto? Que hay gente en el mundo natural que posee un fuerte conocimiento provocado por su alta intelectualidad y su conocimiento humano. Esto Pablo le llama filosofías huecas, que no tiene poder de Dios, solo poder humano. Eso dice en el libro de Colosenses 2:8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amados, muchos toman este texto para decir que saber de teología y las palabras de Dios son filosofías y huecas sutilezas. Pero mi amado, a lo que se refiere Pablo con estas palabras son para aquellos intelectuales que se mueven bajo sus propias fuerzas humanas y no con las de Dios. Si usted conoce la Biblia, si usted se está aprendiendo la Biblia de memoria, si usted está leyendo sus devocionales bíblicos, mi amado hermano, eso es el poder de Dios. Es decir, que estudiemos la Biblia con la mente y con el corazón, y verán que no se refiere a aquellos que estudian la Biblia y teología bíblica. Mi amado, no es malo, no es pecado conocer, porque en los últimos tiempos la Biblia dice que el que nos va a juzgar son las palabras de Dios. Muchas iglesias neopentecostales, mis amados, carismáticas, están en desacuerdo que la gente conozca la Biblia. Solo quieren tener gente emocionada, que grite, que cante, que caigan al suelo, que brinquen. No está mal, pero mis amados, debemos conocer las Escrituras. Entonces sucede que ellos entran en pánico cuando ven la apostasía salir y acontecimientos como nunca antes visto. Pero es algo, hermano amado, que Dios ya estableció que tiene que suceder. Por eso el libro de Lucas 17:26 dice la Escritura: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cuántos dan un buen amén por esta palabra? Estamos viviendo esos tiempos, mis amados. Ya estamos en estos tiempos, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. Ya estamos viviendo esto. En medio de un mundo social no creyente encontramos personas muy sabias, inteligentes, incluso algunas series le llaman los patrones del mal, otras series le llaman los apóstoles del mal. Los nuevos libros de la SEP, mi amado, habla de campos formativos y de ejes articuladores. Pero pongan mucha atención, mis amados. En uno de los ejes articuladores se encuentra igualdad de género. O sea, hay un eje articulador que se llama igualdad de género. Los niños son niñas y las niñas son niños. Amados papás, usted tiene que estar capacitado para hacerle frente a esta apostasía. Mi amado, ya está escrito en la Escritura que desde hace más de 2000 años esto iba a acontecer. Por eso en el libro de Romanos 1:18 dice la Biblia:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, mis amados, hay gente malvada la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos, dice la TLA. Amado, en cada introducción de los libros de texto gratuito de la SEP empieza con una frase bíblica. Esto no nos debe espantar, porque Satanás se sabe la escritura de fu a fa. Papás, usted debe estar preparado para poder enseñar a sus hijos. Dice el versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto es la sabiduría del mundo. El saber humano tiene un tope, tiene un límite, contrario a la sabiduría de Dios. Luego sigue diciendo la Biblia, versículos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Mis amados, esto tiene que acontecer. Todo esto tiene que venir. Hasta en el pueblo cristiano hay travestis cristianos. Ahorita estamos muy famosa una mujer travesti, es hombre, pero cantando música cristiana, y las iglesias lo están aceptando y lo están reconociendo porque dicen que es imagen y creación de Dios. Está bien que sea hombre vestido de mujer. Apostasía. Pastores donde su pareja es del mismo sexo. Pastoras neopentecostales que se han casado más de 6 veces. Pastores de maras salvatruchas. Estamos viviendo tiempos bien complicados. Que esto no nos espante, mis amados. Por eso dice el versículo 28 de Romanos 1, dice la Biblia: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si dentro del pueblo cristiano, si se puede llamar así, hay todas estas herejías y apostasías, ahora imagínese, mi amado, el mundo secular no creyente, que no hará. Por eso, mi amado, esto que está aconteciendo en la educación no nos debe espantar. Esto va a acontecer, tiene que acontecer, tiene que venir, porque Dios lo estableció en su bendita palabra. Por eso, amados papás, prepárense con la palabra, enséñele a sus hijos con la palabra, que sea la palabra que defienda su fe de los niños. Amada iglesia, capacitémonos. Aprendamos más de la Biblia, creamos sobre todo lo que dice la Biblia. Por eso dice el primer libro de Corintios 1:20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amados, Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia, dice la TLA. Ahora, mi amado, hay gente que cree tener todas las respuestas. Hay cosas que no sabemos y que nunca vamos a saber. Esos son los famosos misterios de Dios. Lo que entendemos en las escrituras es lo que Dios nos ha revelado a nosotros, amados. Aún con todas estas advertencias que Dios nos está dando, debemos enfocarnos a lo máximo a conocer las santas escrituras e interpretarlo correctamente para enfrentar los nuevos desafíos de este mundo. Dice el texto que Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez.
pero viene la sabiduría de Dios. Está la sabiduría del mundo, pero también está la sabiduría de Dios. Una es conocer y tener conocimiento de la Biblia, y otra es ser intelectual en cosas de la Biblia. Ahora, mi amado, no confundamos. El diablo se sabe la Biblia, pero hay hombres intelectuales, hay personas que conocen mucho la Biblia y han torcido la Biblia con el conocimiento que ellos tienen. Pero, mis amados, la palabra, la Biblia, lo debemos de saber, pero debemos interpretarlo correctamente. Es más, la Biblia se interpreta por sí sola. No necesitamos darle pensamientos o vueltas, no. La Biblia se interpreta por sí sola. Actualmente, mis amados, han salido un montón de seminarios bíblicos virtuales. No se sabe si son seminarios realmente bíblicos o son seminarios seculares. Pues aquí es donde entra la sabiduría de Dios. Y dice el versículo 21. Dice la Biblia: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mis amados, Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, es decir, en el mensaje de la cruz. Aun cuando este mensaje parezca una tontería, dice la Biblia, o en otras palabras, en el mensaje de las palabras de la cruz. Algunas denominaciones se interesan en ellos tener gente, y que no está mal, mi amado, pero para que no se vayan y para que la gente permanezca, le dan lo que quieren, pero no tocan los puntos básicos del pecado sobre la Biblia. Y, mis amados, el verdadero amor es aquel que denuncia el pecado a través de la Biblia. Ese es el verdadero amor. Mis amados, lo que nosotros deseamos es que usted se santifique, es que usted viva santificado, es que usted sea parte de la iglesia santa, que el Señor viene por ella. Pero mire qué dice la Biblia, versículo 22 y 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora, mi amado, vamos a poner en contexto estos textos. Mire, aquí los judíos representan el sistema religioso radical. Los gentiles representan el sistema religioso libertino. Mire, dos bandos. Entonces, para uno es tropezadero y para el otro es locura. Pero la Biblia dice en el versículo 24: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dan un buen amén por esta palabra? Es poder y sabiduría de Dios. Entonces, ¿para quiénes son las palabras de la cruz? Son para todos los llamados. Estos llamados son los que obtienen la sabiduría de lo alto. Entre todos esos judíos y griegos religiosos hay un remanente de llamados. Para ellos es la sabiduría de Dios, y la sabiduría está en la gente humilde. Dice el versículo 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, dice la Biblia. Todo lo que parece una tontería de parte de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Ahora, mire, mi amado, podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera, porque es Dios, porque es el autor de la creación, porque Él es nuestro Salvador, porque Él nos ofrece vida eterna, porque Él nos trae paz.
Mis amados, esa fortaleza no puede estar en gente arrogante, sino en gente humilde. Amados, necesitamos de una vez por todas obtener este beneficio de Dios para el bien de nuestras familias. Cada vez más el mundo social nos está bombardeando con nuevas enseñanzas. Si no estamos preparados con el conocimiento de la palabra, caeremos engañados y en las garras de este malhechor. Dice la Biblia en Proverbios 22:29, dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Mis amados, conozco a niños cristianos que defienden su fe porque saben que hay cosas que no son verdad, y entonces se paran y dicen: eso no lo voy a hacer. Defienden su fe. Hay firmeza en ellos. Yo creo que provienen de padres capacitados porque defienden su fe, y algunos de ellos hasta dan textos bíblicos. Imagínense, mi amado, defienden su fe. Hace unos días estaba viendo un youtubero. O sea, él estaba ofreciendo una Biblia y en la otra mano estaba ofreciendo un billete de a 500. Y entonces se fue con todos los niños y les ofrecía y le dijo: ¿quieres la Biblia o quieres el billete a 500? Pues todos los niños iban por el billete a 500. Dentro de todos esos niños que él iba buscando, hubo uno que dijo: yo no quiero los 500, yo quiero la Biblia. Entonces se paró y le dijo: ¿y por qué quieres la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios y lo quiero para mis papitos porque pelean mucho. Un niño, un inocente de 6 años, creyendo que la Biblia tiene las palabras de Dios y tiene una solución para la vida de sus papás. Por eso la sabiduría está en la gente humilde. Recordemos que no hay relación entre el orgullo y la humildad. Y dice el versículo 26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, dice la Biblia. En otras palabras dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes, dice la traducción Lengua Actual. O sea que en el pasado, sin Cristo, no valíamos nada. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Había un cáncer espiritual que había invadido todo el cuerpo. No éramos sabios porque hacíamos cada cosa bajo la dirección del pecado. No éramos importantes, pero según nosotros éramos un pavo real, éramos un guajolote emplumado. Según nosotros, en la vida pasada, en el mundo, éramos importantes. Pero mis amados, la Biblia dice que no. Dice el versículo 27 y 28: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, dice la Biblia. Vea dónde pone su sabiduría nuestro Dios. Dice la Biblia: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. La pregunta es: ¿cómo es posible que un necio sea utilizado para avergonzar a los sabios? ¿Cómo es posible? Esa transformación solo lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie más puede hacer esto más que solo Dios. Y también la persona que ponga su confianza en Él. Ahora, en una antítesis, la Biblia dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien
no supieron, dice Jeremías 4:22. Gloria a Dios por todos aquellos necios que se convirtieron a Cristo y ahora son capacitados y utilizados para avergonzar a los sabios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? ¿Se acuerda cómo era antes en el mundo? ¿Cómo era su condición? Ahora mire cómo estamos. Bendito el nombre del Señor, porque estamos bien. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice: lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Él no se fijó en gente fuerte, Él se fijó en gente débil. Ese débil, bien capacitado, impregnado de la palabra, avergonzará a los fuertes. Gloria sea a Dios. Es bien cierto, hermano, que necesita la unción con la presencia de Dios, pero la unción sola no hace discípulos. Necesita estar capacitado, enseñado, instruido con el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria. Dice la Biblia: lo vil del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. El que no valía nada fue escogido por Dios para deshacer lo que no está bien. Aquí no entra la arrogancia, mis amados, sino la humildad. Y hoy más que nunca tenemos que documentarnos más con la Biblia, como nunca antes lo habíamos hecho, mis amados. Por la ola de apostasía que están viniendo a la tierra, incluyendo a las falsas doctrinas. Y termina este texto: lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea que Dios no escogió a los grandes intelectuales o los grandes científicos. Dios escogió lo que no servía para deshacer lo que no estaba bien. Por eso el versículo 29 dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice la Biblia. Mis amados, para eso sirve el estudio de la palabra, tomarla de forma sabia, inteligente, para servir bien en el reino de los cielos. Y dice el versículo 30 y 31: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amado, no podemos vivir atemorizados por los acontecimientos que están viniendo. Vivamos confiados en Dios. Mis amados, Él nos defenderá de toda apostasía que está viniendo a la tierra. Y si tenemos que morir por defender la verdad, a Dios sea la gloria. Con esto yo quiero concluir, mis amados. Para una iglesia capacitada es poder de Dios las palabras de la cruz. Pero una iglesia que no está capacitada es locura. Por eso hay una distinción entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios reposa en gente humilde. Ahora, ¿te has preguntado, hermano, sobre tu llamado? Si tienes esta bendición, prepárate en las palabras de la cruz para deshacer por medio de la fe lo que no está bien, mi amado. No te atemorices de lo que está viniendo. Eso nadie lo va a poder detener. Solo lee, escudriña, memorízalo y lleva por obras esas palabras de Dios, y nadie podrá hacerte frente. ¿Sabes qué dice Josué 1:7? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Mi amado, estamos viviendo tiempos bien complicados, sobre todo en la educación básica. Es muy importante que a esta altura, amados papás, capacitemos a nuestros hijos, porque de lo contrario van a terminar engañados. Tenemos nosotros que tener mucha fuerza de voluntad para que nuestros hijos, para que las próximas generaciones sean educadas, sean enseñadas y no caigan en descrédito, en las garras del diablo.
Si usted está dispuesto, mi amado hermano, ore al Señor. Oremos por los niños, oremos por los jóvenes, oremos por esos alumnos que van a estar en la educación básica de primaria, preescolar y secundaria, porque desde ahí se está empezando a promover la apostasía de la igualdad de género. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Amén.